ser quien inaugura este espacio. Mi nombre es Hernán Cardo, soy el conductor de Conectados con la Patria Grande, un ciclo que comenzó vía Facebook y YouTube por las redes de Quinto Poder Latinoamericano. Es un ciclo de entrevistas vía redes sociales, vía Zoom, que iniciamos con distintos líderes y lideresas, referentes y referentas de Latinoamérica en general, todos ellos y todas ellas líderes progresistas. En algunos casos han tenido responsabilidades de gobierno, han participado en distintos hitos de la historia, como por ejemplo quien fuera nuestro primer entrevistado, el comandante César Montes, un referente guatemalteco, guerrillero él, ahora obviamente con los signos de los tiempos ha armado un espacio plural, pacifista, desarmado y así todo. Bueno, es una de las cosas que vamos a conversar hoy. Fue detenido ilegalmente hace menos de 48 horas. También tuvimos la posibilidad de dialogar con Marco Enríquez Ominami, fundador junto a Alberto Fernández, del Grupo de Puebla, grupo de pensadoras y pensadoras latinoamericanos que han tenido injerencia real y concreta en las distintas políticas nacionales e internacionales de sus países. También hablamos con las compañeras Adriana Salvatierra, ella senadora del Estado Plurinacional de Bolivia, antes del golpe de Estado que posicionó a Yanine Áñez como presidenta de facto de ese país. Era la tercera en la línea de sucesión de Evo Morales Ayma. Y también dialogamos con Gabriela Rivadeneira, ella en el exilio, refugiada en México, expresidenta de la Asamblea Nacional Ecuatoriana, perseguida por medio del lawfare, por el presidente que ellos mismos posicionaron, ¿no? por Lenín Moreno, que terminó girando totalmente a la derecha. Hoy tenemos en esta quinta edición y la primera en los estudios de Ucaya, acá en el oeste del conurbano bonaerense, más concretamente en Morón, la posibilidad de dialogar con el compañero, con el camarada René Ortiz, referente histórico del Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional de México, el partido que le ha ganado a la histórica derecha mexicana en las elecciones hace 2 años, que ha posicionado como presidente a Andrés Manuel López Obrador. René ha tenido distintos roles protagónicos en su fuerza política. Hasta hace unos días ha sido el secretario de Relaciones Internacionales del Morena, y hoy por hoy es uno de los principales referentes de los derechos humanos de ese espacio. Así que bueno, antes que nada agradecer la posibilidad de estrenar este estudio, agradecerle a los compañeros y compañeras de Ucaya por confiar en nosotros, en esto que, más allá de lo interesante de las entrevistas, no deja de ser un aprendizaje y un experimento comunicacional en tiempos de pandemia, en tiempo de resurgir de los medios alternativos como puente para romper el cerco mediático del hegemón. Bueno, René, gracias por conectarte, gracias por la paciencia. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Un honor estar con ustedes en esta patria grande. El honor obviamente que es nuestro, René. Para comenzar, lo que hacemos siempre con nuestros invitados e invitadas es tirarles la pelota a ellos, como se dice en términos futboleros, y pedirles que se presenten, que nos cuenten un poco su currículum, cómo llegaron al lugar donde están, qué es lo que están haciendo ahora, un poco este bagaje militante que de alguna manera nos atraviesa a todos de norte a sur de América y de este a oeste, ¿no?
Muy bien, con todo gusto, espero no alargarme demasiado. Los que me están viendo podrán constatar que soy de lo que en México llamamos la generación del 68, y esta referencia es por el movimiento estudiantil de 1968, que todos ustedes sabrán que terminó trágicamente en una matanza en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre, que acabamos de festejar combatiendo desde casa, el 2 de octubre de 1968. Sin embargo, yo vengo participando desde las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, en contra del imperialismo norteamericano, en contra de los yanquis. En 1965 fue una fe nosotros importante en la lucha contra la guerra de Vietnam. De ahí vino el movimiento estudiantil popular de 1968, que les decía yo, terminó trágicamente en Tlatelolco, con un número indeterminado de estudiantes y pueblos muertos, y fui en ese momento preso político. Me detuvieron en la Plaza de las Tres Culturas, ahí donde fue la matanza. Salimos afortunadamente rápidamente, éramos demasiado los que estábamos presos, no tenían cómo mantener a tanta gente presa, y bueno, pues más o menos distinguí francamente. Yo era base, no era ningún líder, ni mucho menos, pero sí un combatiente de base. Nadie me puede quitar eso. En México vino después de 68, una generación de jóvenes muy aguerridos que formaron una guerrilla urbana, que seguramente también han oído hablar de ella. En 1965, en México hubo un ataque a un cuartel Madera, el 23 de septiembre de 1965. De ahí se formó la Liga Comunista 23 de septiembre, por medio de las armas trató de derrocar al gobierno tiránico que en ese momento estaba en México, y posteriormente ingresé a la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí continuamos con el movimiento, un movimiento, por cierto, muy golpeado. En 1971 tratamos de salir nuevamente a las calles. Hubo una represión que se conoce el halconazo, porque los paramilitares que la agredieron se hacían llamar los halcones, y por eso el halconazo del 10 de junio de 1971. Seguimos combatiendo, seguimos militando en la izquierda hasta 1988, en que hay un desgajamiento del partido en el poder, el PRI. La corriente democrática del PRI se une a la izquierda, se forma la Convención Nacional Democrática, se nomina a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República, y se gana la elección en 1988, siendo víctima de un fraude brutal, en el sentido de la amenaza que había en la plaza del Zócalo, en la plaza principal de la Ciudad de México, de una mente. Cuauhtémoc Cárdenas en ese momento se declara no dispuesto a provocar una matazón en el pueblo, y empieza con más fuerza el neoliberalismo. Realmente desde el sexenio anterior, con Miguel de la Madrid, inicia el neoliberalismo, pero en 88, con el fraude electoral, toma fuerza el consenso de Washington que todos en América Latina conocemos, todas la serie de medidas draconianas a la economía, y empieza un periodo muy negro para México, un periodo de neoliberalismo que tiene brotes de rebelión, tiene brotes incluso prácticamente al borde de un estallido social, pero la izquierda logra modificaciones a la ley electoral, empieza a organizarse mejor el movimiento de la izquierda,
en ese momento con el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que representa esa izquierda que se conformó con el Partido Comunista, el Partido Socialista Unificado de México, la corriente democrática del PRI, el Partido Mexicano de los Trabajadores. Se hace una alianza que deriva en la creación del PRD, después de esa campaña que hablábamos de 1988, y se empiezan a ganar diputaciones, senadurías, empieza a establecerse una corriente fuerte en la izquierda mexicana. No quiero alargarme demasiado, me salto al 2006, el año 2000, que gana Vicente Fox la presidencia de la República, el PAN, la derecha extrema, los empresarios, ganan la presidencia de la República en una coyuntura bastante complicada, pero en la Ciudad de México gana Andrés Manuel López Obrador la alcaldía de la Ciudad de México, la capital de la República. Inicia con un gobierno cercano a la gente, apoyando a los que menos tienen, y rápidamente adquiere una gran popularidad. Era un hombre que venía ya de una lucha en uno de los estados del sureste de la República. Vale la pena mencionarlo, un hombre humilde, de una familia humilde, un hombre de la clase popular, y llega a gobernar la Ciudad de México en el año 2000. Es tal su éxito, es calificado como el segundo mejor alcalde del mundo, y se perfila para ser candidato de la izquierda a la presidencia de la República. Hay un intento de entonces presidente Fox, rancho de la derecha más rancia de México, más reaccionaria, y toma de su cuenta que no va a llegar a Andrés Manuel López Obrador, le inicia el juicio de desafuero en la guerra jurídica, lo lleva al Cámara de Estados y lo desafía. Antes de negarse, hay una movilización de personas en la calle, en la capital, venidas de toda la República, y obligan a recular al gobierno de Vicente Fox. Hacen una trampa ahí para no meterlo a la cárcel, porque hubiera sido el detonante de un problema mayor. ¿Cuál es esta? Los dos diputados del PAN, de la derecha, del Partido de Acción Nacional, pagan la fianza para que no lo metan a la cárcel. Efectivamente, no lo meten a la cárcel, tienen que permitirle participar en ese proceso de 2006, y ganan la elección. Como en 1988, nuevamente hay un fraude documentado, hoy aceptado históricamente, por medio del cual Felipe Calderón entra a la presidencia de la República. Una presidencia sangrienta, declara la guerra al narcotráfico y a la delincuencia organizada, con resultados trágicos, realmente unos resultados terribles. Todo el sexenio de Calderón se conforma un gobierno legítimo, dirigido por el presidente legítimo, que es Andrés Manuel López Obrador, un gobierno sombra, pero que atrae a las multitudes. Se llena cada vez que Andrés Manuel cita el Zócalo de la Ciudad de México, se llena el Zócalo, un movimiento que además hace una resistencia muy fuerte al fraude. En 2006 se hace un plantón desde el Zócalo, los que conocen la Ciudad de México, todo Reforma, la principal avenida de México, hasta el Periférico. O sea, serían unos, pues, yo creo que 12 kilómetros fácilmente, con un plantón que entre protestando, que dura desde los últimos días de julio hasta el 15 de septiembre, que pues hay que desalojar porque se festeja la independencia de México. Hay una negociación para que Fox se vaya a dar el grito del presidente a Guanajuato, que es su lugar de origen, y en México lo da el jefe de gobierno que sustituyó a López Obrador, que es Alejandro Encinas.
Entonces es nuevo fraude en 2012, es muy exitoso ese gobierno legítimo. En 2012 un nuevo fraude que imponen mediante otro método, no el burdo, sino ahora por medio de la compra de votos, del gasto de dinero, de exceso de gasto, de repartir prebendas, etcétera, y llega Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República en 2012. Una presidencia muy lamentable, hacen el pacto por México, entre comillas, nosotros decimos que era el pacto contra México, y hacen la privatización de la industria eléctrica, de la industria petrolera, hacen una modificación a la ley de educación que criminaliza a los maestros, en fin, una serie de reformas que ellos llaman estructurales, que realmente lo que hacen es empobrecer al pueblo de una manera escandalosa y privilegiar a la oligarquía, privilegiar una oligarquía, gobierno empresarial. Peña Nieto hace un grupo prácticamente de sus amigos, de sus allegados, y con una corrupción brutal, una brutal corrupción. Sabemos que México no es exclusivo, Odebrecht, etcétera, etcétera, y ponen a Peña Nieto con una resistencia muy fuerte ya del movimiento popular. Cabe destacar que Andrés Manuel, desde el EISA, la campaña del 2018, no descansa, se dedica a hacer recorridos por todo el país, se dedica a recorrer todos los municipios de México, cosa que nadie había hecho, y yo creo que no hay nadie que lo haya hecho. Recorre todos los municipios, hace una gira tras otra gira, de tal manera que al llegar 2014, próximo ya a la vista ya la elección de 2018, se forma el partido Morena. Morena viene del Movimiento de Regeneración Nacional, que es la lucha popular que se desata a raíz del desafuero, primero en 2005, del fraude de 2006 y luego la batalla de 2012. Sale Andrés Manuel del PRD por problemas de definición ideológica. El PRD se burocratiza, toma la dirección del PRD una fracción desgraciadamente popular, y echan a perder el PRD, en mi opinión. Habrá quien opine diferente desde luego, y forma el Movimiento de Regeneración Nacional, que en 2014 decide convertirse en partido político. Hay una consulta popular entre todos los integrantes del movimiento de si seguimos siendo movimiento o nos convertimos en partido. La única forma, por la ley, para poder competir por la presidencia era ser partido político. Se forma el partido político y en 2015 va por primera vez a las urnas en lo que llamamos nosotros una intermedia, que nada más son Cámara de Diputados, 300 postulados y 15 gubernaturas por las que se compitió. Se ganó el registro, alcanzar por lo menos el 3%, se llegó al 12%, o sea, 3 veces más de lo que necesitábamos, y nos encaminamos al 2018, en donde traíamos un líder pues que en México no tenía parangón, no había habido en pues, desde la Revolución Mexicana no había habido un líder con el arrastre de Andrés Manuel López Obrador. Se firma en las urnas y tiene más de 30 millones de votos, que no alcanzan todos los demás contendientes, que había 3 partidos fuertes y un candidato independiente, juntos no alcanzan a López Obrador. Tiene el 53% del total de votos. En México no hay segunda vuelta, pero si lo hubiera habido, igual se hubiera ganado en la primera vuelta. Empieza un gobierno, vale la pena reiterarlo, un gobierno progresista popular, un gobierno con totalmente orientación para los que menos tienen, un gobierno que de inicio abre con una serie de medidas populares
para los desprotegidos, para los que menos tienen. Sería un poco largo enumerarlas, creo que ya me tomé mucho tiempo en la presentación, creo que ya me tomé de toda la entrevista, pero no hay drama, pero era importante. En realidad la presentación es la parte más importante de este encuentro virtual que mantenemos. La pregunta de rigor, ¿no? Uno estando en el otro extremo del mundo y en el otro extremo de América se pregunta, más allá de lo que se ve en las películas, de lo que se lee a la distancia, ¿cómo es ser progresista, popular, latinoamericanista, por decir, en la puerta de entrada, como le dicen los yanquis, del patio trasero de la casa de ellos? Porque ustedes están pegados y ellos siempre, nosotros mismos o nuestras derechas incluso, peyorativamente, han definido históricamente a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Me imagino que debe ser realmente muy difícil, sobre todo cuando vos mencionás y balizás las cuestiones de droga, narcotráfico, todo eso, todo tiene que ver con la cercanía geográfica con Estados Unidos, ¿o estamos simplificando? No, muy cierto. Lo único que te falta es la migración, que somos el paso obligado de Centroamérica. Todos sabemos que tiene unos gobiernos desastrosos, igualmente una serie de tonterías que cometieron contra Nelson Zelaya, y en este momento hondureños son gran mayoría de los migrantes que intentan atravesar el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos. El famoso American Dream, que no es tal, pero pues la gente ante la desesperación, muchas veces jugándose la vida, pues, atraviesan. Entonces ese es el otro problema. Efectivamente, la delincuencia organizada, el narcotráfico, la migración masiva que tenemos, convierten muy difícil la relación con Estados Unidos, que sin embargo ha sido pues, muy inteligentemente, francamente se ha dicho, manejada. El presidente de la República, siendo un hombre, como les decía, que realmente no lo dejaban llegar por una cuestión clasista, porque no viene de sus escuelas, no viene de sus colegios, sus hijos no estuvieron con los hijos de esta burocracia oligárquica, entonces por eso no lo dejaban llegar, pero fue contundente, un triunfo arrollador que ha permitido llevar una relación con Estados Unidos, pues yo le llamaría pues no sé si de respeto, de tolerancia, podríamos llamarle, donde Estados Unidos, a pesar de sabernos el presidente que hoy tienen, ha sido respetuoso con México, ha sido, pues, no ha sido agresivo con el gobierno mexicano. Las relaciones internacionales realmente las ha llevado, muchos de ustedes conocerán a la compañera Jacob Polensky, que es nuestra secretaria general, una compañera que estuvo en contra del ALCA, que estuvo líder empresarial, por cierto, pero muy combativa, de un organismo empresarial nacionalista, ella nacionalista, y desde ahí fue relatora, fue consultora del Banco Mundial y en contra del ALCA y en contra de los tratados de libre comercio, se posicionó internacionalmente, y en el 2006, cuando llega Andrés Manuel a ganar, pero le hacen el fraude, ella gana un escaño en el Senado y ahí la acompañamos, me invita, fue vicepresidenta del Senado y yo fui secretario técnico en ese momento, y posteriormente fui el coordinador de Relaciones Internacionales ahí en el Senado de la República. Entonces Jacob se posiciona internacionalmente, muy amiga de Cuba, muy amiga de Nicaragua, muy amiga de Venezuela, muy amiga de la Argentina, de los Kirchner, en fin, de Uruguay, muy nacionalista, y las relaciones internacionales hacia América Latina,
Morena, al frente de ella, de su ingreso Paulo y de su ingreso a esta ola progresista que en aquel momento estaba vigente y que hoy está acentuada en México y en Argentina, en el Río Bravo y la Patagonia, como nos vemos, aunque ustedes están en la Patagonia y nosotros en el Río Bravo, sino en el centro del país. Pero esa es una convivencia o tolerancia muy importante por parte del gobierno. Se acaba de firmar el TEMEC, que ustedes han oído, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que pues venía a un grado de globalización que era imposible echar atrás, y al mundo no puede echar atrás la globalización, pero sí puede convertirla en algo benéfico para el pueblo, para los pueblos, para nuestros pueblos. Entonces en ese filo de la navaja se ha movido México. Un filo que, más allá ¿no? de la cuestión geopolítica, hoy por hoy está marcado, como hablábamos antes de estar al aire o en línea, como preferamos llamarlo ahora, atravesado por la pandemia, ¿no? Incluso la pandemia de coronavirus que lo tuvo AMLO, como se lo llama en toda América cariñosamente a López Obrador, en las antípodas de muchas recetas que se usaron, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, donde apenas hubo un brote de coronavirus, se decretó en su momento una cuarentena estricta y él optó por otro camino. ¿Qué evaluación hacen de eso, por ejemplo? Lo primero que yo diría es que hubo un gran acierto cuando se dejó en manos de los científicos y no de los políticos el manejo de la pandemia. En segundo lugar, igual que en muchos países nuevos, más del 50% de la economía heredado de los gobiernos neoliberales es informal, no tiene seguridad social, no tiene, para decirlo de una manera que a lo mejor se oye dramática, pero que es muy real, no sale a trabajar hoy, no come mañana. O sea, hoy gana para comer mañana y mañana gana para comer pasado mañana. Entonces no era posible pensar en una medida draconiana para contener el virus, no era económicamente viable, no hubo ningún tipo de irresponsabilidad, al contrario, se cerraron todas las empresas, todas las escuelas, no hubo toque de queda nunca, no hubo restricciones de forma de prohibición, hubo mucha concientización, hubo una metáfora, llamémosle así, de quédate en casa, lo fuimos manejando. En marzo pensábamos que en finales de abril terminaba, en mayo pensábamos que en finales de junio, y así nos hemos ido pues, acomodando o tolerando esta situación totalmente inédita para todo el mundo. Yo creo que nadie vivo tiene la experiencia de una cosa similar, de una pandemia de este tamaño. Ha habido unas pequeñas pandemias ahí hace 10 años, si no me equivoco, pero esta no había parámetro. Poco a poco los científicos fueron descubriendo, se decía una cosa, a la semana había otra noticia, pero reitero, hubo la prudencia, la firmeza, la decisión de ir manejando la situación. Nunca se paró del todo, es cierto. Un ejemplo es que nunca se paró el transporte público. La Ciudad de México, aquellos que la conozcan, bueno, no canta mal en ese tema, a distancias muy largas, que es imposible, si no había transporte público, la gente como se moviera. Hubo lo que llamamos, acordándome de Quino, Susana distancia, como Susanita, Susana distancia, que era mantener la distancia incluso en las familias,
mantenerse aislado al menor signo de enfermedad, al primer signo de cualquier síntoma que hubiera, y de esa manera se ha venido proyectando. Hubo una inversión muy fuerte en los hospitales, el Ejército y la Marina ayudaron poniendo hospitales de campaña, y pues los respiradores, que no había suficientes, estaba desmantelado cuando se recibió el gobierno el sistema de salud, había todo un proyecto para privatizarla, entonces se había abandonado la salud pública con más del 50% de toda la población, ustedes saben, es más o menos de 130 millones, en la economía informal. Entonces, de esa manera se ha venido manejando. No diría yo no es trágico lo que ha sucedido, sobre todo aquel que ha perdido un ser querido. Nosotros tenemos un amigo, el compañero de la solidaridad con Cuba, el presidente del grupo de amistad México-Cuba, falleció de COVID. En fin, hemos tenido bajas muy dolorosas, entonces imposible decir así como muy optimistamente que nos ha ido bien, que nos fue bien, pero se está controlando, va a la baja, no nos estamos cuidando de rebrotes, no nos vaya a pasar como en Europa, no cantamos victoria, no echamos las campanas al vuelo, pero se actúa responsablemente. Todos los días hay un informe de salud. Ustedes saben, seguramente han oído que López Obrador todas las mañanas de los hábiles sale a las 7 de la mañana con lo que llamamos en México la mañanera, y por la tarde el doctor López-Gatell, que es el encargado de manejar lo de la pandemia, sale a dar un informe todos los días a la población para responder las dudas, informar. Esa es la forma en que México ha atacado este problema. Bien, te saco un poquito de ahí, vamos a hacer un par de preguntitas más y ya vamos redondeando. Hoy, el día en que estamos grabando esto, es 12 de octubre. El 12 de octubre en toda América Latina se recuerda de distintas maneras la llegada de los conquistadores españoles, con una revisión histórica y con la toma de conciencia sobre el rol genocida que han tenido estas sucesivas conquistas. Todo esto se ha resignificado, ¿no? Mi pregunta concreta es ¿cómo se vive esto en México, teniendo en cuenta de que fue uno de los primeros territorios que pisó el europeo? Y en donde brutalmente hubo la conquista en México, la caída de la Gran Tenochtitlán, que es la Ciudad de México, fue brutal, fue realmente criminal, ¿no? Se unieron con unos enemigos que tenían los aztecas, y fue a sangre y fuego, literalmente, a sangre y fuego, y con un resultado muy tremendo. Pero yo contestaría esa pregunta con una anécdota. Fíjense que México es una anécdota que dibuja la situación que estamos recibiendo este día. En México, ahí en Paseo de la Reforma, les decía yo, la principal arteria de México, el Campos Elíseos, dicen algunos de México, está una glorieta muy famosa, la glorieta de Colón. ¿Y por qué se llama así? Porque tiene una estatua de Cristóbal Colón, apuntando hacia el nuevo mundo, dicen ellos, ¿no? Era más que ellos, pero bueno, eso decían. Nosotros teníamos aquí civilizaciones como los mayas, como los aztecas, muy desarrolladas, pero bueno, la anécdota es la siguiente: esa glorieta de Colón, que tiene la estatua de Colón, hoy las autoridades de la Ciudad de México, que son de Morena, la compañera Claudia Sheinbaum, se vio, pues ella dice que la retiró para restaurarla y para hacer, pero la verdad es que estaba amenazado de que hoy se iba a ir a derribar esa estatua de Cristóbal Colón. O sea, ya se estaban grupos preparando para ir y derribar esa estatua de Cristóbal Colón. Yo creo que eso dibuja la situación. No hay más el descubrimiento de América, como se dijo mucho tiempo, no hay más que una brutal conquista, unos conquistadores totalmente ambiciosos,
totalmente ignorantes cuando aquí había cultura, y hay que reescribir la historia, que ya afortunadamente tenemos allá escritores en el sur, en el cono sur, que han hecho honor a esta nueva realidad. ¿Cómo traspolarías eso que pasó hace 600 años al siglo XXI? Porque estos movimientos colonizantes no cesaron. Ahora, bueno, no sé, no lo llamemos europeos, no lo llamemos entre comillas el hombre blanco contra el piel roja, como le decían peyorativamente a nuestros ancestros originarios en América del Norte, pero hay movimientos de conquista que quizás no sean tan brutos, quizás sean más sutiles. Sí, hay movimientos de conquista, pero también hay movimientos de resistencia. Yo creo que eso es muy importante. Cuando se cayó el muro de Berlín y después se desmerengó, como dijo Fidel Castro, la Unión Soviética, había el temor de un mundo unipolar. Si ustedes se acuerdan, auguraban la caída de Cuba y la barrida de todos los sistemas que no les simpatizaban, y anunciaban un mundo unipolar. Yo creo que esta resistencia, hablando de América Latina, se refleja en que no hay, como dijeron algunos, el fin del ciclo progresista. Ni fue el fin, ni era un ciclo. El progresismo continúa vivo. Aquí está Andrés Manuel López Obrador, allá está Fernández, está Cuba, que resiste a pesar de todos los problemas, está Nicaragua, está la resistencia en Chile, la rebelión de los chilenos, está la resistencia de los compañeros en Colombia, no hay tal mundo unipolar. Nosotros tenemos mucha confianza más en China y en Rusia, o sea, en ese equilibrio mundial que no ha permitido, por ejemplo, que arrollen como han pretendido hacerlo, que invadan y destrocen a Venezuela, que tiene un gobierno legítimo, que tiene un presidente legítimo, que es el compañero Nicolás Maduro, y que tienen todo el derecho a decidir el camino que quieren. Y no hay tal mundo unipolar donde hubieran ya pues invadido en otros tiempos y hubieran derribado los gobiernos. Entonces sí hay problemas, sí hay un neocolonialismo que quieren aplicar, pero también hay una resistencia en los pueblos muy importantes. Bueno, René, vamos terminando. Yo te agradezco que te hayas conectado, que te hayas hecho el tiempo. Me gustaría que así como empezaste presentándote, redondeemos esta entrevista con un balance y una proyección de futuro, porque bueno, hablamos justamente de que no hay un mundo unipolar, pero en algunos de los pasajes de nuestra charla hablábamos justamente de las islas progresistas o antiimperialistas o de izquierda que hay en América, y más allá de que esto es un movimiento mundial, hoy por hoy podemos decir, dentro de la lógica de las democracias liberales, tenemos dos gobiernos, uno en cada extremo, el de AMLO en México, el de Alberto y Cristina acá en Argentina, y después tenemos ahí en el medio a dos territorios y a dos países que han seguido fieles a su proyecto plurinacional y progresista y latinoamericanista, como Cuba y como Venezuela, pero como vos bien balizabas recién, con un bloqueo atroz, el de Cuba que lleva décadas, y el de Venezuela que lleva nada más que 5 o 6 años, pero con una intensidad que pareciera que también fuera un bloqueo de casi 70 años, ¿no? Yo pienso que hay una recomposición ahora post-coronavirus,
o quiero pensarlo, pero el deber de un revolucionario es ser optimista. Yo quiero contarles, por ejemplo, qué pasa con 30 millones de mexicanos que tenemos en Estados Unidos. El neoliberalismo fue un expulsor de mexicanos de una manera tremenda, de una manera terrible. Al principio, quienes se iban de México, y les decíamos braceros, por los brazos, por el trabajo de los brazos, iban al campo, iban a la siembra, decía Vicente Fox, el presidente de mala memoria, de triste memoria del PAN, decía que había que preparar a mexicanos para jardineros, para que fueran a Estados Unidos. Así veía la derecha en México a nuestros mexicanos, que vayan, y decía Fox, para que hagan el trabajo que ni los negros quieren hacer. O sea, nuestros mexicanos pueden hacer el trabajo que ni los negros quieren hacer. Lógicamente un racismo brutal en esta oligarquía, en esta derecha extrema que hoy trata de asediar incluso al gobierno de López Obrador, pero que esos 30 millones de mexicanos tenemos un gran apoyo hacia el gobierno de México, de esos compañeros, compañeras que se encuentran, que nosotros llamamos mexicanos en el exterior. A tal grado que en Morena, la Secretaría de Relaciones Internacionales se llama de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, por una visión de López Obrador. Estuvo varias veces en Estados Unidos en la campaña, y el principal ingreso de México de divisas es por las remesas de los mexicanos que están en el exterior. Estos mexicanos están luchando, están resistiendo desde dentro del monstruo, como decía José Martí. Conocen al monstruo porque viven en sus entrañas, y son la principal fuente de divisas para México. Son unos héroes, lo ha dicho López Obrador repetidamente, son los héroes anónimos, que se pensaba que con el coronavirus se iba a caer las remesas, porque el empleo en Estados Unidos también se cayó, hay problemas. Entonces era de esperarse que se cayeran las remesas. Y la sorpresa es que ha crecido mes con mes en la pandemia. Los mexicanos están amarrando el cinturón allá para mandarle divisas a su gente acá en México, y muchos de ellos lo dicen claramente, para apoyar al gobierno de México. Tenemos comités de Morena en muchos lugares de los Estados Unidos, mexicanos en el exterior, y hay un progresismo sensible, antiimperialista en esta base mexicana que hoy se está conformando de una manera diferente. Reitero, así vemos a la Argentina, que volvió después de muy triste recuerdo del gobierno anterior, persiguiendo a la compañera Cristina, a quien mandamos un abrazo, una compañera muy querida en México, Alberto Fernández también, desde luego. Y bueno, me pasaría otra hora hablando de los amigos argentinos aquí en México, Patricia Vaca, que fue embajadora aquí en México. En fin, me pasaría una hora hablando de los amigos argentinos. Así que Venezuela está resistiendo heroicamente, Cuba está resistiendo, Nicaragua está resistiendo, y reitero, Chile, yo creo que la correlación de fuerzas va a lograr tirar la constitución pinochetista y hacer un movimiento progresista verdadero, y esperamos y sabemos que próximamente tendremos un Chile que honre la memoria en el 50 aniversario de Salvador Allende. Gracias, René. Hasta cualquier momento. No, por favor, un honor. El corazón es latinoamericano, nuestra América, la patria grande. Muchas gracias por darme esta oportunidad de platicar con ustedes. Gracias. Bueno, hasta acá con una nueva edición de Conectados con la Patria Grande. Ya pronto nos seguiremos viendo por las redes sociales y también por ATV Argentina, donde se va a empezar a emitir este programa por señal de aire.